La importancia de la luz en la arquitectura, la verdad que es algo no solamente porque es la disciplina en la que me trato de desarrollar, pero es para la vida realmente. Y es para la vida por muchos motivos. Por un lado, porque tenemos una cuestión funcional relacionada con la luz, es decir, necesitamos la luz para ver, es decir, y para todas las funciones que nosotros tenemos que hacer, y hablamos siempre de tareas visuales que desarrollamos cotidianamente, desde prepararnos el desayuno en la cocina hasta estudiar en una mesa del comedor o en la computadora, el uso en el trabajo, en una oficina, el uso en los espacios públicos, ¿no es cierto? Y entonces tenemos la iluminación artificial que la hemos inventado nosotros mismos para extender nuestras horas de funcionalidad. Y tenemos la luz natural para la que venimos diseñados originalmente. Y por lo tanto, los estudios dicen que el público prefiere mucho la iluminación natural, valga la redundancia, por su naturalidad, porque para nosotros es algo para los que estamos preparados biológicamente. Y esa preferencia hacia la luz natural tiene que ver por eso, con las funciones que realizamos, pero porque antiguamente, cuando no existía la iluminación artificial, funcionábamos diurnamente en nuestras tareas habituales. Digamos, la gente se levantaba muy temprano y trabajaba hasta que se ponía el sol. Hoy en día tenemos la posibilidad de la iluminación artificial con muchísimos avances tecnológicos que se han dado, sobre todo en el último siglo, y que nos permiten realizar distintas tareas visuales a distintos horarios. Ahora bien, la luz no es solamente eso, no es solamente funcionalidad. También tiene que ver con nuestra forma de percepción, y en la percepción interviene no solo la cantidad y la calidad de la luz, sino lo que nosotros tenemos adquirido como conocimientos previos, es la parte cognitiva. Y en consecuencia, lo que nosotros tenemos una frase que decimos que nosotros más vemos cuando más conocemos. Es decir, podemos percibir un espacio y sus calidades en función de lo que nosotros ya tenemos adquirido como conocimiento. Es decir, hay palabras o objetos que yo no tengo que decirte qué son. Si yo digo mesa, vos sabes perfectamente qué es una mesa porque ya lo conociste desde hace mucho tiempo. O si yo te digo una palabra con un nombre raro que vos no conoces, necesitas que yo te explicite o te muestre de qué se trata. Entonces, hablamos de dos aspectos, un aspecto luminotécnico propiamente dicho, y nosotros hablamos de un aspecto arquitectónico que tiene que ver con el diseño ese de la iluminación para generar distintas sensaciones. Es decir, nosotros siempre tenemos una impresión de qué pasa con la luz cuando vemos lo que nosotros denominamos una escena. Es decir, si yo llego a una plaza, tengo una impresión. Tengo una impresión, puede ser de seguridad, puede ser de bienestar, puede ser de entretenimiento. Y lo mismo pasa en cualquier ambiente interior, es decir, llego a un shopping center y tengo una impresión de ese shopping center con la primera imagen que me presenta. Y eso me da pautas, así nosotros elegimos las cosas, elegimos por dónde vamos a transitar en la vía pública, elegimos a qué espacios ingresar o en qué espacios nos sentimos confortables. Y este aspecto del confort está muy relacionado, por supuesto, con cuestiones psicológicas y cognitivas. Entonces, nuestra misión dentro de la arquitectura no es solamente cumplir con las cuestiones funcionales de las cantidades de luz que hacen falta para realizar las tareas visuales, sino con las cualidades y las calidades de la luz que nos generan bienestar. Y si coincidimos con el arquitecto Ahmad en relación a que el uso de la luz es fundamental para lograr espacios confortables y de calidad, tenemos que pensar en la cuestión de las viviendas, cómo aplicar todos estos conceptos en el diseño de viviendas. La vivienda es un caso muy particular porque si bien tiene muchas tareas visuales diferenciadas, ¿no es cierto? También entra, por supuesto, la subjetividad de quien habita el espacio. Pero hay valores normados, recomendados para distintas tareas, por un lado, pero después también está cómo uno quiere percibir ese espacio. Ejemplo, hay gente a la que le gusta mucha luz, por ejemplo, para realizar las tareas o para tener en su hogar, y hay gente que no tolera mucho, por ejemplo, que en su ángulo de visión haya lo que nosotros denominamos luminancias muy altas, es decir, la cantidad de luz que viene hacia vos, sea de la fuente propiamente dicha o sea de la arquitectura que la está reflejando.
Y uno tiene que trabajar con eso, tiene que trabajar con... Nuestro sistema visual tiene una gran sensibilidad para distinguir estas diferencias de luminancia, es decir, las diferencias de lo que nos está viniendo de luz, como te dije, sea de fuentes propiamente dichas o sea de la arquitectura que la está reflejando. Entonces uno tiene que componer esa escena y partir de lo que va a percibir la persona hacia lo que el diseño va a hacer que sea la disposición de luminarias, de artefactos, de lámparas en ese ambiente, que provean la cantidad suficiente para la tarea, que en el caso de las tareas domésticas en general, salvo las de mucha precisión, necesiten más nivel de iluminación o un espectro de la luz que pueda reproducir muchos colores. Por ejemplo, alguien que se dedica a la costura, alguien que se dedica al dibujo publicitario y demás, necesita, por ejemplo, diferenciar muy bien los colores. Entonces, es como que una conjunción a la que se debe atender partiendo de las necesidades del usuario. Es decir, la iluminación tiene que estar centrada en las necesidades del usuario y uno debe conocer cuáles son esas necesidades y, como digo, a veces la subjetividad del usuario puede variar en cuanto a las necesidades, digamos, que se plantean a un diseñador de iluminación o a un arquitecto en general. La irrupción de digamos, el avance y la aceleración que ha tenido la tecnología genera, por supuesto, que muchas potencialidades dentro del diseño de la iluminación. Ahora bien, cuando eso sucede, a veces quienes nos dedicamos a la investigación un poco de ver cómo funcionan estas nuevas tecnologías, vamos a veces un paso detrás respecto a la velocidad de la industria y del mercado en sí mismo. Es decir, si bien uno siempre piensa que hay una retroalimentación y que se produce lo que ya se investigó, no siempre es así y a veces el mercado va un paso adelante y entonces uno tiene que ir analizando lo que va produciéndose a nivel comercial. En este sentido, el LED ha sido una revolución, por supuesto, y ha sido una revolución en varios sentidos. Es una tecnología que produce la luz de una manera diferente, por un lado, su costo ha ido disminuyendo, por lo tanto se ha hecho muy accesible, y sus efectos no los conocemos a todos, digamos. Hay muchos grupos en todas partes del mundo estudiando qué pasa con el LED y la influencia del LED en nuestras actividades, sobre todo a nivel del ciclo circadiano, es decir, del ciclo de alerta y sueño, digamos, cómo puede llegar a cambiar nuestra fisiología, digamos así, la irrupción del LED. Entonces, por un lado es una gran posibilidad, una gran potencialidad, porque por ejemplo el manejo del color que se puede hacer con el LED nos lleva a otro mundo diferente del que estábamos acostumbrados. Uno puede imitar incluso las distintas horas del día y del año, la época del año, con la luz programada, digamos, por el LED. Y estamos hablando de electrónica, ya no solo de electricidad, y eso es un cambio cualitativo importante. Podemos manipular, digamos así, de muchas maneras la luz, solo que tenemos que conocer exactamente cuáles son las condiciones en las que cada una de estas tecnologías nos facilitan. Entonces es muy importante saber de qué se trata lo que vamos a hacer y sobre todo yo insisto últimamente mucho, sobre todo con los comitentes que nos buscan, en que el control tiene que ser una herramienta muy importante dentro de esto, porque el usuario, dijimos que queríamos que el diseño de iluminación se centre en el usuario, en consecuencia tiene que ser el usuario el que también pueda disponer también qué cantidades y calidades de luz va a tener, y esto el LED lo permite simplemente a la mano del usuario. Y además de la iluminación LED y todo este nuevo abanico de posibilidades que esta tecnología brinda, no solo a los profesionales, sino también a todos nosotros, a los usuarios de esta tecnología, está el uso de la luz natural, algo que es central en la mayoría de los proyectos arquitectónicos. Le consultamos al arquitecto Ahmad en relación a esto, a los avances también del vidrio como tecnología y cómo se proyectan los distintos aventanamientos en los espacios arquitectónicos. Desde el punto de vista de la iluminación natural también hay unas posibilidades importantes de control. Sin embargo, también es muy importante tener en cuenta que, como hace muchos años, hay que tener en cuenta el clima luminoso regional, decimos nosotros. El clima luminoso regional involucra a la iluminación natural disponible en el lugar donde estamos. Entonces, no podemos definitivamente diseñar el mismo tipo de tamaños de abertura y de tipos de vidriado en La Quiaca que en Ushuaia.
Y en esa longitud que estoy mencionando hay muchas variantes y muchas variedades climatológicas que deben ser tenidas en cuenta desde la arquitectura. Digamos, la arquitectura tiene una responsabilidad muy grande respecto del acceso a la iluminación natural. Se ha pensado, esto viene ya desde hace bastante tiempo, que poder utilizar la iluminación natural implica siempre grandes aberturas vidriadas, y eso depende de la geometría solar primero, es decir, las posiciones que adquiere el sol según las latitudes, pero también depende del clima luminoso regional. Es decir, vos podés tener, yo puedo citar un caso en Tucumán. San Miguel de Tucumán está a 400 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima subtropical con estación seca. Eso determina un clima luminoso regional. Amaicha del Valle, que está a 170 kilómetros de San Miguel de Tucumán, a la misma latitud prácticamente, pero a 2000 metros sobre el nivel del mar, con un clima totalmente diferente, tiene otra disponibilidad de luz. No puedo diseñar, aunque esté muy cerca, no puedo diseñar el mismo tipo de aventanamientos y de protecciones en un lugar que en el otro. Debo tener en cuenta estas cuestiones que te refiero, que tienen que ver con el clima luminoso regional. Y volviendo al tema de la iluminación LED y todas las posibilidades que nos brindan a todos nosotros hoy en día, el avance y la disminución del costo de esta tecnología, tenemos que pensar en una disyuntiva que parece menor, pero que se nos plantea a la hora de elegir la luz para cada ambiente, que por ejemplo tenemos la opción de inclinarnos por luces cálidas y luces frías. ¿Hay ciertas reglas que se pueden aplicar para distintos ambientes en este sentido? ¿Cómo aborda la arquitectura y los especialistas en luminotecnia esta cuestión de la selección de luces cálidas o luces frías? Y el tema es que yo insisto siempre, no hay que ser especialista en iluminación para percibir. La iluminación es muy delicada en términos de percepción. Nosotros, cualquiera que ingrese en un lugar y ve una de estas arañas de caireles y ve 7 lámparas de cálida y una fría, distingue inmediatamente que hay una que no está en su lugar. Entonces es una experiencia cotidiana. Todos tenemos que ver con la luz. Tenemos que exigir y demandar de los profesionales que estén a la altura de las circunstancias en este tema, que no sean decisiones, digamos, tomadas en forma liviana, sino que sean realmente estudiadas y que tengan que ver con las potencialidades tecnológicas que tenemos hoy en día. Hay preferencias del usuario, eso sí, está claro que hay preferencias, pero también en esto descubrimos, y se está estudiando cada vez más, que hay patrones culturales. Lo que para nosotros es una iluminación, por ejemplo, en un shopping center, un local de alta gama que diríamos hoy en día, nosotros en nuestras latitudes pensamos que eso debe constar de grandes contrastes, digamos, para ropa, para marroquinería o lo que fuere. Creemos que debe haber grandes contrastes y eso nos indica que es un local de alta gama. En otras culturas esto no sucede. Si vos te vas a Oriente, más a Filipinas, por ejemplo, y conozco un caso muy concreto de un estudio de Argentina que diseñó iluminación para un shopping center en Filipinas, en Manila, y no tuvo los resultados esperados porque el patrón cultural dice que para ellos la iluminación de un edificio de alta gama tiene que ver con mucha cantidad de luz y mucha uniformidad.